Y a esta hora de la tarde nos enlazamos nuevamente con nuestro compañero Álvaro Maguiña. Él se encuentra en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo. Adelante, Álvaro, con la información. Amigos de Congreso Televisión y Radio Congreso, nos encontramos en el Palacio Legislativo, concretamente en la sala Miguel Grau Seminario. Sesiona la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que preside el parlamentario Javier Velázquez Quesquén. Se encuentran en la sección pedidos, pero hay una amplia agenda que desarrollar, como por ejemplo todo lo referido al debate del predictamen negativo recaído en el proyecto de ley 1522, que propone aprobar una bonificación extraordinaria a favor de los pensionistas del régimen del decreto ley 19846, Montepío. También el debate del predictamen negativo recaído en el proyecto de ley 802-2016, que propone la ley que crea el Fondo Nacional de Obtención de Recursos Económicos para el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Asimismo, diversos proyectos de ley que proponen una serie de beneficios en favor de los bomberos integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, así como la aprobación del plan de trabajo de la comisión que estamos viendo desarrollarse, es decir, la de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Escuchemos el desarrollo de esta sesión ordinaria. Extraordinarias, pero veo que hay planteada una sesión extraordinaria para el miércoles 13 de septiembre, en donde hay invitaciones para diversas instituciones que dependen del Ministerio de Defensa, lo cual hace indispensable, me parece, la presencia del Ministro de Defensa, que sin embargo no estará presente en esa fecha en el país, va a estar en el extranjero. Y entonces yo le solicitaría, señor presidente, reconsiderar, aun cuando no se haya recibido todavía formalmente una petición en ese sentido, no sé si la hay del propio ministerio, yo quisiera que se reconsiderara y se replanteara la presencia del señor ministro de Defensa. Sí, congresista, quiero explicar lo siguiente. Esta sesión fue producto de un acuerdo de la sesión anterior, que parece que usted por una licencia oficial no estuvo. Por eso es que yo quiero que las extraordinarias sean absolutamente las necesarias. Esta del miércoles es de seguridad ciudadana, de tal manera que el ministro de Defensa no ha sido invitado a esa reunión porque el que va a participar, y ya me confirmó su asistencia, es el ministro del Interior, ¿no? Entonces, lo del ministro de Defensa, que tiene que ver con gestión de riesgos y desastres, es para el 13. Ya lo veremos, pero estas son... Pero el 13 no va a estar presente. Ah, ¿no va a estar presente? No va a ya, estar pero presente. eso lo veremos, porque lo que yo quiero es el tema del día miércoles, donde ya hay una convocatoria hecha, y lo del 13 lo podemos ver, ¿no? Para ver de qué manera es importante su participación. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. A ver, creo que el plan no está divorciado del plan anterior de lo que viene haciendo la Comisión de Defensa en general. Lo que pasa es que sí se van a presentar sesiones extraordinarias que no son todo el rato ni todo el tiempo. Las que hemos tenido, por ejemplo, en verano, han sido todas las semanas, hasta 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes hasta las 5 de la noche. Estos son temas muy puntuales de defensa nacional, de seguridad ciudadana, que sí vamos a sacar cada 3 meses porque son largas. Son como 6 invitados más los parlamentarios, más las comisiones. Entonces, es solamente en ese tema que usted va a decir, ya puede subir las cabezas de la comisión. nadie sabe ni siquiera quién podría disponer
que el transporte público tenga que ser reducido a la mitad de su circulación, porque la gente tiene que transportarse, pero las autoridades, los bomberos, las ambulancias también tienen que transportarse. El ministro de Salud tiene que venir porque los hospitales, si están colapsados ahora en la vida normal, no me quiero imaginar que puede ser una desgracia. Por eso que son importantes para tenerlo presente en un país que sufre terremotos y de estas desgracias a nivel nacional. No me refiero a desbordes de ríos, no me refiero a corriente del Niño ni al friaje de Puno. Me refiero a lo que les aparece en cualquier momento. Por eso que son sesiones que sí tienen que ser llevadas en forma excepcional cada 3 meses y no descarto, presidente, cualquier cosa que se presente en el camino también y que no pueda estar en este reglamento, ¿no? También no seamos tan... Yo lo que quiero precisar es lo siguiente. Lo básico es que no los quiero recargar en temas y quiero que ubiquen ustedes la prioridad de los objetivos de esta comisión. Esta sesión, en la que ya me han confirmado la mayoría de los invitados, no viene el ministro de Defensa. Acabo de conversar con asesoría, el tema del 13 lo podemos replantear, porque lo que yo evito es que me manden representantes los titulares de los sectores. Tienen que venir los ministros. Tienen que venir los ministros y tienen que venir los responsables de los sectores. Lo otro es hacerlo a nivel de asesores técnicos. Por eso es que quisiera solo aprobar el plan con cargo de redacción y ver lo de esta actividad del miércoles. Lo otro lo podemos replantear. Si no está el ministro de Defensa, no tiene sentido que hagamos una reunión nosotros. De acuerdo. Una pequeña observación. Lo que necesitamos es que vengan los titulares, presidente, no necesariamente los técnicos. La parte técnica la que te conocemos. El problema es que nos podamos poner de acuerdo y no estemos en una confrontación permanente entre autoridades que hemos el mismo tema. Gracias. Consulta Lombardi. Brevísimamente, presidente, simplemente para señalar que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted señala, pero me parecía importante que constara que en esa reunión extraordinaria prevista para el 13 de septiembre, el ministro de Defensa no podrá estar presente. No, perfecto. Si tiene una actividad oficial, sería una necedad que lo convoquemos. Además, no sería fructífero si él no participa. Vamos a replantear ese tema, pero quiero poner al voto a mano alzada el plan. Los que estén de acuerdo, ha sido aprobado. Vamos a esta actividad del miércoles. El día miércoles hacemos una reunión de trabajo de seguridad ciudadana y quiero establecer cuál es el marco. Por si acaso las autoridades no vienen interpeladas. Yo cuido mucho de que las personas cuando vienen invitadas las tratemos como tales. Ya, espero eso porque primero todos tenemos el tiempo un poco ajustado. Las personas que vienen son todos las autoridades que tienen que ver con la cadena de responsabilidad frente al delito. Entonces está viniendo el titular del Poder Judicial, del Ministerio Público, el jefe del INPE, la ministra de Justicia, el ministro del Interior y el alcalde de Lima. Ellos van a tener no más de 10 minutos para informar sobre el avance de sus actividades en este 2010 y luego se abrirá un panel de discusión, de debate y luego haremos una sumilla de todas las intervenciones y qué podemos desde el ámbito del Poder Legislativo ayudar a enfrentar el crimen callejero y el tema del crimen organizado. Les pido eso, por favor, porque respeto guardan respetos. O sea, si nuestros invitados vienen, son invitados. Si queremos emplazarlos, interpelarlos, hagamos el procedimiento que establece la Constitución, para que queden claras las reglas de juego del día miércoles. Y les pido, por favor, que estemos a las 9, porque así como nosotros tenemos compromisos, ellos también los tienen y van a dejar sus actividades por venir a esa reunión, la primera que vamos a hacer. La del 13 la vamos a revisar y traeré una propuesta el día lunes para ver de qué manera converso con las personas invitadas y buscamos una fecha que se acerque a eso. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, a debatir los dictámenes. Gracias por su comprensión, colegas. Vamos a poner como primer punto el debate del dictamen recaído en el proyecto de ley 1522-2016 del Poder Ejecutivo. Este es un proyecto, colegas, que, dígase de paso, hay que decirlo con absoluta claridad, busca evitar que se sustente la insistencia de un proyecto de ley aprobado por señores congresistas que fue aprobado en el periodo legislativo pasado, que tiene que ver con establecer las equivalencias de las pensiones de policías y militares, equivalencia del régimen pensionario que estableció este mal decreto legislativo 1133, que como el propio ministro lo ha reconocido en la sesión pasada, especialmente la segunda disposición final y transitoria, eso ha sido un error y lamentablemente este gobierno se ha dedicado solamente a corregir los errores que le ha dejado el gobierno anterior. Entonces,
Lo que nosotros hemos procurado en este dictamen hemos ido básicamente a lo siguiente, queridos colegas. La Constitución en su artículo 174 habla de las llamadas equivalencias, que es diferente a la nivelación. Entonces, lo que hemos buscado desde el punto de vista constitucional en la comisión es ver si la propuesta del Poder Ejecutivo busca resolver este tema de esta inequidad, de este error, de este estropicio que cometió con un sector de hermano de las Fuerzas Armadas y Policiales que cometió el gobierno anterior. Entonces, ahí hemos procurado un dictamen, porque dígase de paso, de lo que se acuerde con este dictamen va a tener un impacto en la insistencia, no hay que pecar de ingenuidad, ¿cierto? Entonces, lo que hemos buscado con este borrador de dictamen es lo siguiente, la equivalencia. Mis primeras observaciones son las siguientes. No se le puede a un pensionista decir que con una bonificación cuyos montos y calendarios de entregas están condicionados a un decreto supremo, decir que estamos promoviendo una equivalencia. La equivalencia es constitucional. Entonces, el primer ministro vino con el mayor deseo de resolver este problema y planteó que sus equipos de trabajo se reunieron con los nuestros. Ha habido ahí un desencuentro, no ha podido haber la oportunidad de que planteen una fórmula que pueda convencer a la representación parlamentaria de que verdaderamente el error que el gobierno reconoce que ha cometido el anterior se tiene que corregir. Entonces, yo creo que el Parlamento tiene que cumplir una función pacificadora. No podemos estar cediendo a las marchas o a que la gente tenga que ir por el camino de una exigencia compulsiva cuando podemos abrir un amplio debate y ver lo que más conviene al país. Entonces, en ese sentido hemos procurado este dictamen, lo hemos desestimado en primer lugar porque no puede haber una pensión que pueda otorgársele a un miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas cuyo incremento efectivo esté consagrado en un decreto supremo. Todos los regímenes pensionarios, inclusive el que cerró la segunda disposición final de la Constitución, la 20.530, todos están remitidos a una ley. Tiene que haber una norma con rango de ley que establezca el Poder Ejecutivo. En ese sentido, esa es la observación que estamos haciendo. Consideramos, el equipo técnico hemos considerado de que la fórmula propuesta, por no establecer montos concretos y calendario efectivo que esté en una ley, no una norma de menor jerarquía, no evidentemente satisface la vocación de equivalencia que deben tener todas las pensiones de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Quiero decir algo más, he revisado literatura al respecto, y no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, el régimen de pensiones de nuestras policías y de nuestras Fuerzas Armadas son excepcionales, extraordinarios, no es porque ellos tienen una condición superior, sino es por el nivel de la actividad que ellos cumplen. No es lo mismo uno que es abogado, que sale libre a defender, otro, o un militar o un policía que al día siguiente tiene que estar enfrentando justamente a aquellos que quieren horadar nuestra seguridad. Entonces, quiero que lo vean desde ese punto de vista. Yo entiendo de que esto tiene un impacto en la caja fiscal, pero tampoco podemos nosotros, y yo quisiera que hagamos un debate alturado de esta iniciativa, que busquemos una fórmula que permita de que las personas que han sido afectadas, como se ha reconocido, puedan ser resarcidas y que podamos de una vez por todas que este Parlamento resuelva los problemas pacíficamente y no estar como bomberos queriendo apagar incendios que otros han inflamado con actos que son erróneos, como bien aquí lo ha reconocido el primer ministro. De tal manera que he procurado un dictamen negativo. ¿Y por qué? Repito, porque esto era la condición previa para que esto se vea en el Pleno, la insistencia. Entonces, hoy día vamos a definiremos si este proyecto no es estimado y no es desestimado, entonces abre la puerta a que no se vea la insistencia en el Pleno. Si este proyecto es desestimado, entonces
vamos a buscar que el Pleno ponga en debate la insistencia. Yo acataré la decisión que tome la mayoría, pero pido que veamos este tema con la más absoluto sentido de responsabilidad y pensando de que este Parlamento es el que representa al país. Congresista Alcorta, luego el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Lo que es bueno es hacer recordar acá, que cuando se dio la ley de reestructuración de los fondos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, costó muchísimo trabajo cada paso que se dio, inclusive comenzó con un bono para todos los retirados y en actividad. Realmente ha sido un camino bastante largo y empedrado, pero finalmente se dio una solución de una reestructuración que abarcaba 25.000 millones de soles en 5 etapas. No era en 5 años seguidos como se entendió en ese momento en el gobierno, que fue una barbaridad. No era en 5 años, estaba sujeto a la caja fiscal. La reestructuración podía ser en 5 etapas un 15%, un 5%, un 30%, un 20%, en función a la caja fiscal siempre. Eso que estaba encaminado, que costó trabajo, el señor Ollantumala, en su excelente y lujosísima gestión desastrosa, la desarmó y la destrozó. Manoseó el tema y dejó todo un laberinto y un zafarrancho de las pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y lo que se pretende con esto es reestructurarlas, o sea, es ordenarlas nuevamente como se dejó. Lamentablemente esto ha implicado un desequilibrio de la gente que ya salió a pasar como 5, 6 o 7 años inclusive. Esto se ha desordenado y ha implicado una mayor inversión para cumplir con honrar esta deuda que Ollantumala desordenó terriblemente. Y estamos atrapados en esta situación de acá el día de hoy. Y el ministro, efectivamente, como usted ha dicho, ha venido el otro día el premier, que ahora es todopoderoso ante sí, por sí, ministro de Economía y canciller, o sea, tiene todo el poder para poder decidir, nadie más que él y solamente él. Entonces creo que el Ejecutivo tiene que dar una solución, lo que no puede mandarnos es un proyecto que diga que no se puede, que mejor damos un bono. El Ejecutivo tiene el problema en la mano, el Ejecutivo tiene que resolver, no nos puede dar pelota al Congreso, el Congreso resuelva. Porque quien maneja la caja fiscal, quien maneja el presupuesto viene prácticamente hecho, es el Ejecutivo, no nosotros. Entonces es bien fácil decir que observe el proyecto, no es cualquier cosa, y nos los manda a nosotros ¿para qué? Para nosotros digamos que no pues señor. Que el Ejecutivo resuelva, que reciba al alto mando de las Fuerzas Armadas, que converse con él, que les invite café, al ministro de Defensa, que converse con todos ellos y lleguen a un acuerdo. El Legislativo no tiene iniciativa ni siquiera de gasto. No podemos alterar absolutamente nada, no podemos hacer nada, pero nos han mandado una papa caliente, ¿para qué? ¿Para seguir con la observación? No, señor, hay que devolverlo eso al Ejecutivo. Ya vino el Premier, ya vino el Ministro de Economía, que tiene una actividad dual en su vida y que resuelve el problema en el Ejecutivo, que el mismo es Premier y Ministro de Economía. Que el Ejecutivo resuelve el problema, señor presidente, que no nos tiene una papa caliente a nosotros, nada podemos hacer al respecto. Ya dijimos, ya pusimos y hicimos todo lo que teníamos que hacer. Gracias, presidente. Congresista Gino Costa. Muchas gracias, presidente. Sin duda este es un tema muy importante para el gobierno, más importante todavía para los propios afectados, y el gobierno está en la mejor disposición de resolverlo. Así lo dijo el Premier en su última visita a la Comisión el 21 de agosto. Y en esa reunión él invitó a la Comisión y entiendo también a los representantes de las instituciones concernidas a poder reunirse con él y su equipo técnico en el MEF para ver la propuesta y para ver qué ajustes es posible hacer a la propuesta. Mencionó, ¿no es cierto?, la flexibilidad por parte del Poder Ejecutivo para atender a las demandas y las inquietudes de los pensionistas que pasaron a retiro antes del 2012 de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Yo creo que por cortesía, con esta oferta del Premier, sugeriría yo que la Comisión pueda aceptar la invitación. Entiendo que la semana pasada no se pudo materializar esa reunión. Yo he estado reunido hoy día en la mañana con el Premier, me pidió a mí y al congresista Lombardi, nos pidió que transmitiéramos su deseo de poder reunirse con los representantes que la Comisión considere y también en presencia, por supuesto, de los interesados para tener una conversación adicional y ver de qué manera se puede atender
los requerimientos. Veo que hay buena disposición, flexibilidad y deseo al gobierno resolver esto. Nosotros creemos que la insistencia complicaría mucho las cosas, presidente. Ojalá que podamos evitarlo. Y antes de aprobar este dictamen negativo, sugeriría que aceptemos la invitación del Premier. Estoy dispuesto a hacer las gestiones necesarias para que esta reunión se materialice. Yo había sugerido incluso el día de ayer, conversando con el presidente tiene una agenda muy ocupada, podríamos hacerlo el miércoles, si el presidente y los miembros de la comisión lo tienen a bien, para que no se crea que lo que se trata es de ganar tiempo, ¿no es cierto?, y extender esta situación de indefinición durante un tiempo demasiado largo, pero sí pediría a los miembros de la comisión que le demos una última chance, ¿no es cierto?, al Poder Ejecutivo para encontrar una fórmula que sea aceptable para esta comisión y para los propios interesados. Gracias. El congresista Yica. Gracias, señor presidente. Señor presidente, primeramente, bueno, hemos escuchado acá al colega Gino Acosta. En realidad, se propuso cómo se llama esa reunión y había predisposición del Premier en ese momento. Pero ¿por qué no se ha manifestado antes de que se llegue a este punto, a este debate hoy día del predictamen, ¿no? Sin embargo, señor presidente, el 14 de julio, a través de mi despacho, se presentó, como se llama, una carta dirigida al señor presidente, en la cual se manifestaba con los argumentos técnicos y legales el tema y el apoyo de la ley que hemos presentado a través de mi despacho a esta comisión. Se presentó también el Premier, el señor Zavala, en la cual no pudo justificar realmente su proyecto de ley porque desconocía las cifras y desconocía muchos temas, como se llama, con el tema de contradicciones o con su proyecto de ley de bonos. Asimismo, hay que tener en cuenta que este proyecto de ley de bonos no favorece a la totalidad de los pensionistas de la Fuerza Armada y Policía Nacional. De los 120.000, que es la cifra que equivocada en su exposición, solamente se favorecerían 38.000 pensionistas. Yo creo que eso no es dable, señor presidente. No sé cuál es el motivo de la reunión. Si van a favorecer o van a apoyar el proyecto de ley que está como insistencia. Porque si es a través del abono, definitivamente los pensionistas no están de acuerdo con ese tipo de temas. Aquí tenemos los representantes de todo a nivel nacional. Entonces yo preferiría, señor presidente, de que esperar una semana o 2 semanas. ¿Por qué? ¿Qué vamos a debatir? Yo propongo, le doy la introducción, ¿cómo se llama?, al colega. Interrupción, congresista Elar Melgar. Gracias, presidente. Presidente, ya ha pasado un año con este gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. No podemos permitir que se siga manoseando de la manera como se ha venido manoseando hasta la fecha a los señores retirados de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional antes del 2012. Yo creo que siempre se alargan los plazos y no llegamos a nada concreto. Ya el Premier estuvo acá, presidente, nos explicó y no nos dio una explicación concisa para tomar una decisión. Yo creo que habría que escuchar a lo mejor hoy día a los congresistas Gino Costa y al congresista Lombardi, algo más preciso, presidente, si ellos traen alguna propuesta a lo mejor del Ejecutivo, para que no se dilaten más los tiempos, porque si no seguimos manoseando y perjudicando a esta gente, pues. Gracias, presidente. Gracias, colega Delgado. Eso es todo, señor presidente. Congresista Donay. Gracias, señor presidente. En primer lugar, señor presidente, yo quiero saludar al señor ministro de Defensa. Siendo un ministro que lidera la cartera de defensa, ha expresado y expresa su conformidad con esta situación, señor presidente. ¿Qué significa? Que ese hombre que lleva el pliego de la cartera de defensa está de acuerdo con esta situación en la cual vamos a ir por la insistencia. Segundo, señor presidente, con todo respeto, cuando vino el Premier, señor presidente,
y por la preocupación, porque acá no hay protagonismo, figuretismo, nada, sino nosotros todos representamos al Congreso y tratamos de solucionar este problema. Se solicitó al Premier en 2 oportunidades que envíe su propuesta. Nunca lo hizo, señor presidente, en el entendido de que iba a presentar una nueva propuesta, porque el que habla y muchos de estas asociaciones nos reunimos con el ministro anterior, el exministro Torne. Yo salí de verdaderamente satisfecho, pero como soy ignorante en economía, me dijeron no, esto no va por esto, lo otro, que ya usted conoce, señor presidente. Entonces, en el entendido de que mis 2 solicitudes, que nunca, y es una falta de respeto, falta de cortesía, falta de educación, que envíe su propuesta para poder evaluarla, estudiarla, antes de que venga acá y de buenas a primeras nos suelte el globo en la cara y decir esto, el otro. ¿Cómo es que debemos trabajar, señor presidente? Con la debida anticipación para poder evaluar y arribar a las mejores conclusiones, tanto para el Ejecutivo como el Legislativo. No lo cumplió, nunca envió esa propuesta. Tercero, señor presidente, y lo hago con todo respeto en esto. Yo pregunté al señor Premier, ¿usted estuvo en algún momento en el BRAE? No me quiso responder, si no fue por mi insistencia, en la cual usted sabe. ¿Y a dónde voy? Con todos los colegas y con todo respeto. Poco podemos valorar, señores, poco podemos valorar si no entendemos en el lugar qué cosa hacen, cómo viven. Entonces viene esta situación de problemas. Yo no voy a, pues, si no valoro, si no conozco, no puedo amar, no puedo defender lo que no conozco. Entonces se trata estos temas demasiado deportivamente y esto no es justo, señor presidente. Después yo quería, no sé, alguien me antecedió, que utilizar ciertos términos lleva a la confusión. No se habló, señor presidente, y no tenemos por qué nosotros irrogarnos facultades que no corresponde, que no tiene el Congreso de Iniciativa de Gasto. Este no es el caso de iniciativa de gasto y usted lo tiene bien claro, señor presidente. Y usted lo ha dicho muy claro y de verdad le agradezco de corazón su identificación con todos los uniformados en la forma como ha hablado. Quizá no ha vestido el uniforme, pero en su corazón, así como dice, donde late un corazón peruano existe un soldado. Y en ese sentido yo le agradezco sus opiniones y su defensa en lo que es justo. No es nada que nosotros querramos poner una pistola en el pecho y que se haga. Es una situación absolutamente de equidad, de igualdad. No puede ser posible si acá, voy a poner un ejemplo para ilustrar y que pueda entender bien, que mañana el congresista, con todo respeto, Gino Costa y Guido Lombardi, les llega un sueldo de 7,000 soles y el resto de congresistas reciben lo que le corresponde, 15,000. ¿Qué va a decir el congresista Gino Costa o Guido Lombardi? Lo lógico es que puedan reclamar y decir qué cosa ha pasado, por qué me pagan menos a mí y por qué le pagan al resto así. Esa es la simple realidad. Y así en términos y un ejemplo muy sencillo, señor presidente, de que el Ejecutivo, además, cuando vino el Premier, y por respeto quizá no quise encararle por no hacer más problema, esto es coincidente, es correlativo con la promesa de campaña de nuestro presidente, un hombre de honor que tiene palabra de honor y cumple con su palabra. ¿Es correlativo esta propuesta que trajo el Premier? ¿O el Premier, a las espaldas del presidente de la República, trae una propuesta que no es coincidente con lo que dice el presidente? Y tercero, señor presidente, o cuarto,
se dice inconstitucional